Y China está lista para el masivo despliegue de su poderío militar en el desfile con el que conmemora 80 años de la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo hará con la asistencia de decenas de líderes políticos afines, entre los que destaca el presidente ruso Vladimir Putin, asistente central también a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reunió a 26 líderes mundiales. Un despliegue de músculo militar, económico y político del presidente de China, Xi Jinping, para reposicionar al gigante asiático como una auténtica potencia. El reporte de mi compañero Max Stewart. Veamos. We are really being prepared to be overwhelmed with optics, in the sense that we will have all of these world leaders here with Chinese leader Xi Jinping as a unified front almost against the West. Let's talk briefly about this meeting we saw earlier today with Xi Jinping and Vladimir Putin. These two men have shared what's been described as this no-limits friendship. Once again today, the kinship was very strong. Remember, China has not condemned Russia for its invasion of Ukraine. China continues to be the top buyer of Russian oil. In fact, a deal was announced today about the creation of a new gas pipeline that certainly could help benefit China. And then we heard from Putin, very warm words about his relationship with China and Xi Jinping. Let's take a brief listen to some of his remarks. I thank you for the warm welcome extended to our entire delegation. Our close communication reflects the strategic nature of Russia-China relations, which are at an unprecedentedly high level. And all of this is leading up to tomorrow morning's big military parade through the streets of Beijing that will cross through Tiananmen Square, in front of Tiananmen Square. And there we will see Xi Jinping, Vladimir Putin, and Kim Jong-un all standing together as this united front against the United States. We have China and we have Russia, which are nuclear powers. And then, of course, we've talked a lot about the nuclear ambitions of Kim Jong-un. It's really a story where symbolism is going to be the big dominating theme. Not so much any kind of agreements or announcements, but the fact that they are all together. It's going to send a strong message, or at least China does, to the rest of the world that it is a force. Y más temprano, el viceprimer ministro y canciller de Polonia, Radoslaw Sikorski, conversó con CNN y tuvimos oportunidad de preguntarle sobre este encuentro de líderes en China, y esta fue su opinión. Autocracies collaborate with one another across ideological divides. Russia is a semi-fascist dictatorship. Iran is a theocracy. China is run by the Communist Party, and yet they agree on one thing: hostility to the democratic West, which should persuade us to also effectively collaborate. Y sobre el anuncio de la construcción de un ducto masivo para llevar gas natural de Rusia a China a través de Mongolia, el viceministro Sikorski expresó sus dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto y recordó las razones por las que Rusia perdió a su principal cliente, Europa, tras lanzar la guerra en Ucrania. Escuchemos. To the best of my knowledge, Russia will have to spend tens of billions of dollars to build a gas pipeline to China in order to then sell China the same gas that it used to sell to Europe for something like 30 or 40% lower prices. I wouldn't call that a successful business model. Russia has been a supplier of raw materials to Europe for centuries. 300 years ago, it was furs. Then in the 19th century, it was timber. And in the 20th century, it's been oil and gas. We were the best customer for Russia for its oil and gas and gold and metals and other things. And it's by criminally invading Ukraine that Russia has lost its best customers, and it's suffering the consequences. Well, while Putin continues to bomb Ukrainian cities, buying oil and gas from Russia feeds Putin's
war machine. So obviously, we're in favor of sanctions on the sources of Russian financing. But, when Russia ends the war, if we have peace, then we'll have another conversation. Por lo pronto, China y su presidente Xi Jinping han logrado convocar a 26 líderes a una reunión en la que se discutieron ideas y propuestas alternativas a los cambios obligados por la política confrontacional de la Casa Blanca. Me acompaña esta noche en la lista internacional Fausto Pretelín para justamente profundizar sobre este tema. Fausto, gusto saludarte como siempre. Vamos a empezar por ahí, danos tu lectura, tu balance de esta reunión, lo que vimos en estos últimos días y sobre todo el mensaje, porque estamos hablando nada más y nada menos de un bloque que tiene capacidad nuclear, no es cualquier cosa, pero bueno, tú me lo vas a decir, adelante. ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Sí, efectivamente, es una alianza, un bloque de alguna manera muy compacto que le planta cara al presidente Donald Trump luego de estos 6-7 meses de su gobierno en el que pues además de colocado impuesto o aranceles, de alguna manera en términos geopolíticos, sí ha enfriado la relación con algunos de los países, no solamente aliados, sino que de alguna manera también ha sido muy crítico con algunos otros países enemigos históricos, más allá del acercamiento que haya tenido con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sobre todo con China, que en términos comerciales ahí es un elemento que le hace contrapeso a Estados Unidos, lo sabe muy bien el presidente Donald Trump, y entonces China pues es la cabeza de esta agrupación que inclusive yo diría que ha generado Donald Trump un milagro, es decir, acercar a India con China, que más allá de que sean pues distantes, en los últimos años se han mostrado distantes, sí han tenido inclusive choques ya bélicos en sus fronteras. Entonces vemos sí un reagrupamiento que hace contrapeso a la geopolítica allá en esa región. Ahora, las implicaciones que tiene esta diversidad de la que tú mismo estás hablando, de intereses entre los asistentes a esta cumbre, porque la narrativa, por ejemplo, de Rusia o de China es una narrativa contra Occidente. Sin embargo, vemos a la India, por ejemplo, cada vez más acercándose a Estados Unidos o a Japón. Pero bueno, te lo dejo a ti. Sí, bueno, en el caso de la India es muy, llama mucho la atención, porque India había estado acercándose cada vez más a Estados Unidos, con el presidente Biden, con el presidente Trump también, pero esta imposición de un arancel muy elevado, del 50%, creo que habla de un enfriamiento que quiere o que desea quizás el presidente Donald Trump, y eso pues sí llama mucho la atención. Ha sido India quien de alguna manera pues se lleva las manos a la cabeza quizás, y eso ha generado que tenga este acercamiento. Yo creo que de todos los países que se han presentado en China en estas últimas 48 horas, creo que India es el que más llama la atención. Es decir, esta reunión de Modi con el presidente Xi Jinping es histórica, sobre todo pues, que en los últimos meses sí había incluso, y subrayo, manifestado cierta adversidad, pero ahora pues es quizás la tendencia que va a surgir de hoy en adelante. Vemos a Kim Jong-un, el coreano del norte, que de alguna forma también pues está siendo aceptado, ¿no?, con los brazos abiertos por estos países, y como usted decía, los misiles nucleares que llega a tener o que puede llegar a tener Corea del Norte también sorprenden. Entonces sí, más allá de los BRICS, vemos a una Europa euroasiática, una región euroasiática en donde China es la cabeza y donde Rusia pues está jugando con las dos partes. Es decir, por una parte sí tuvo ese acercamiento hace 2 semanas con el presidente Donald Trump, pero Putin sigue en guerra. Putin de alguna manera no ha atendido las posturas del presidente Donald Trump. Vemos que Donald Trump manifiesta su decepción en las últimas horas con Putin, y eso hace ver que se proyecte una larga guerra con Ucrania. Yo creo que esa es una de las grandes conclusiones que vamos a tener a lo largo de las próximas horas. Es decir, Rusia va con su propia agenda, no le hace caso a Estados Unidos.
una de las grandes conclusiones, pero te preguntaría, y aprovecho de tu experiencia como analista internacional, los desafíos. Hablemos de desafíos que tienen o que enfrentaría esta organización para consolidarse como esta alternativa. Bueno, vamos a ponerlo en palabras del líder chino de gobernanza global. Sí, la clave ahí yo diría es la moneda, es decir, quieren un banco, quieren de alguna manera más allá del banco de los BRICS llevarlo a la práctica, y lo que no quieren es usar el dólar. Creo que ese sería uno de los golpes estratégicos importantes para ellos en contra de Estados Unidos. Sin moneda, sin un sistema bancario propio, creo que de alguna forma seguiría Estados Unidos mandando en el mundo, pero lo hemos visto desde hace 3 años, cuando empieza la guerra en Ucrania, en donde es necesario que para que haya claramente un castigo en contra de Rusia, Rusia debe tener su propia moneda en términos globales, en términos de región, y por eso quizás estén trabajando en ese tema. Vamos a ver si pueden. Vamos a ver si puede. Ahí está la moneda en el aire. A ver, el tiempo lo dirá.